este momento. Quiero invitarles a que podamos leer un texto, una porción escritural en el Evangelio según Juan. Voy a leer el capítulo 6 y aunque es extensa la porción, intencionalmente creo que hace falta leerla toda. Versículos 1 hasta el versículo 11, estoy leyendo o voy a leer Juan capítulo 6. Repito, versículos 1 al 11 que dice: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía con los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Curiosidad, necesidad y milagro cuando un día finalmente llega lo que no esperabas. Permítanme, en términos de introducción, señalar 2 o 3 conceptos para saber exactamente hacia dónde vamos con esta revelación. No sé, me animo a asegurar que a todos, si no, o a la gran mayoría de los que estamos aquí, les ha sucedido eso de que viendo algo por curiosidad, descubrieron una necesidad. Mientras observan y miran algo simplemente por curiosidad, descubren que tienen una necesidad. Descubren que luego fue necesario llenar una necesidad que hasta ese momento pareciera ser no estaba dentro de sus temas de preponderancia. No es algo que estaba en sus prioridades, pero cuando vio algo en términos de curiosidad, de pronto saltó una necesidad y se vio en la necesidad de llenarla. Algo así como, el ejemplo no es ni muy espiritual, ni tampoco muy certero, pero algo así como curioseando acerca de cómo se hace el pan casero, te vino la necesidad de querer comerte uno. Estoy tremendo con mis revelaciones, ¿no? Algo parecido le tiene que haber pasado a alguno de ustedes. O cuando has visitado a personas de otros países, de otras culturas, de otras costumbres, y ellos se ponen a elaborar ciertas comidas y uno dice: a ver, por curiosidad voy a ver cómo se hace. Y cuando mira por curioso nada más cómo se hace ese plato de comida, salta la necesidad de querer comerse una porción de ella. De hecho, en términos de curiosidad, y ciertamente en cuanto al título de este mensaje, nos ocurrió exactamente a la pastora y a mí hace unos días atrás. Desde hace muchos años que he estado orando y hemos estado planificando con la pastora conocer no solamente Ushuaia, sino también llegar hasta el faro del fin del mundo. Bien, y es del fin del mundo porque está en el fin del mundo. De hecho, 1000 kilómetros más hacia el sur llegamos a la Antártida Argentina. Entonces, cuando llegamos allá, fue una experiencia realmente increíble, 3 o 4 días.
pero nuestra curiosidad nos llevó no solo a conocer Ushuaia, sino también a querer seguir conociendo otros lugares que de puro curiosos que somos, fuimos descubriendo. Bien, entonces, tal es así que esa curiosidad nos paró frente al famoso faro. No hemos sacado 700.000 fotos porque eso fue histórico. Y como el pastor se va poniendo viejo, la pastora solo sube de nivel, entonces cuando veo que está el bendito faro ahí atrás nuestro en el barco, en el catamarán, y busco un cuadro y le saco unas fotos a la pastora con el faro detrás de ellos, detrás nuestro, me pongo a llorar. O sea, mi curiosidad fue satisfecha plenamente. Al otro día, después de eso, teníamos otra excursión. Íbamos a hacer un paseo por el tren del fin del mundo. Todo es fin del mundo. Y es un tren pequeño, entran de a dos así, y te va llevando por distintas estaciones, en medio de la montaña, una belleza descomunal. Ahora, solo por asuntos de presupuesto, pudimos solo contratar la primera parte del paseo del tren. Y lo otro que nos ofrecían hasta 3-4 horas más, lo tuvimos que dejar para un próximo viaje de aquí a 40 años más, para conocer y hacer esa excursión. Pero no la hicimos por la sencilla razón de que el presupuesto estaba bastante limitado. Ahora bien, la curiosidad creó una necesidad, porque aquí de pronto nos dimos cuenta que ya habíamos llegado y habíamos andado en el bendito tren, y cuando volvimos nos dimos cuenta que no teníamos para volver, no para volver, sino para volver. No teníamos para regresar, así que había que contratar un taxi. Rápido de reflejos, el pastor, como siempre, sale y ve un taxi, pide el taxi, porque son 15 kilómetros por lo menos. Así que cuando pido el taxi, se acerca un matrimonio que habíamos conocido porque eran nuestros pasajeros, compañeros ocasionales en el famoso tren del fin del mundo. Comenzamos a hablar con Osvaldo y con Patricia, y es interesante que charla va, charla viene. Primero es la charla formal de dos desconocidos que hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y no más de eso. Pero esto avanzó y avanzó la conversación. Tal es así que cuando pido el taxi y regreso, se acerca Osvaldo y Patricia y nos dicen: pero se van a ir, tienen algo que hacer, vénganse con nosotros. Nosotros andamos en auto, nosotros ya pagamos la entrada al parque, y de hecho vamos juntos y pasemos por todo el resto del bosque. Y yo lo miro como diciendo: ¿cuándo me va a cobrar? Pero lo cierto es que nos invitan con una clase de confianza desconocida. En Argentina ya no se estila eso, porque seguro pensamos que es Satanás vestido de buen hombre. Así que entre un poco de duda, la pastora dice: sí, amor, vamos ya, si la jefa habló, vamos. Así que nos quedamos con ellos y pasamos más de 3 horas. Nos conocimos todo el resto del parque. Llegamos hasta La Pataya. Esto lo digo para la envidia nomás. Llegamos hasta allá, se veía la frontera con Chile y demás. Qué belleza de creación, la creación de nuestro Señor. Hacia el final volvemos y dicen: ¿tienen algo más que hacer esta noche? Yo ya. De hecho, teníamos más que hacer, algunas cosas que habíamos planificado con ella. Ahora, la curiosidad de conocer Ushuaia se transformó en una necesidad de cómo volvemos del tren hasta donde estábamos hospedados. Y de hecho, la necesidad nos puso de cara frente a un milagro, que se llama Osvaldo, Patricia. Paseamos por todo el parque, anduvimos en auto, comimos como locos y no tuvimos que pagar ningún peso. Eso es por lo menos para nosotros. Ahora bien, creo que con esto introduzco más o menos el tema que quiero presentarles hoy, porque el mensaje en esta ocasión trata de cuando una curiosidad crea una necesidad, pero no siempre tiene algo para llenar esa necesidad.
Hasta que un día llega lo que no esperabas. Hasta que de pronto aparece lo que no pensabas. No hay nadie, absolutamente nadie aquí en esta mañana, ni en aquellos que están conectados, que no esté esperando algo. El que me diga yo no espero nada, ore por mí por favor a la salida del servicio. Todos los que estamos acá, nos guste o no, para bien o para mal, todos estamos esperando algo. Y una de las cosas que hasta es como una especie de dialéctica, de forma de hablar entre nosotros, es que de alguna manera, según la necesidad que tenemos, esperamos algunas cosas, entre esas un milagro. Digan milagro. De hecho, definición del pastor, milagro es una intervención de Dios en la historia humana y en el ciclo de la vida para hacer algo que sin producir un caos produce una obra que causa admiración en quien lo observa. De nuevo, es la interrupción, es la irrupción, es la intervención de Dios en la historia humana, en los ciclos de la vida, de la naturaleza, la creación y de los seres humanos. Interviene en ella, la modifica y no genera un caos, un conflicto con ello. Eso para nosotros es un milagro. Así que, a ver, claro, es fácil leer el texto y decir que de hecho Moisés puso el pie y se abrió el mar. Desde el punto de vista de la fe o de lo teológico, si se quiere, es wow, Dios puede hacerlo. Pero el punto de vista de las leyes de la creación y la naturaleza es un conflicto que un mar de esas características y esa profundidad se haya separado por la mitad, creando dos paredones definitivamente, prácticamente literales de agua. ¿Por qué? Porque el crear una pared en el medio, como ciclo natural, rompe los ciclos pequeños que conforman el paisaje del mar. Los peces, la fauna, la flora de esa cantidad de agua se va a ver comprometida, si no necesariamente hasta pudieran morirse, especies de ese mar. Sin embargo, Dios puede intervenir, no queda conflicto, no crea un caos, todo sigue bien, y para nosotros observar eso es un milagro. Nos genera admiración, sentido de maravilla. Por eso, por lo general, la reacción es wow. Bien, entonces esta que acabo de leer es una historia de esas. Que de hecho el versículo 1 y 2 dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Mi primer punto entonces salta a la vista en los versículos 1 y 2. Y lo que salta es curiosidad, no solo como fenómeno, sino que salta en la persona de una multitud de curiosos. Una multitud de curiosos. La pregunta entonces es: ¿por qué estas personas, multitud, seguían al Señor Jesucristo? Respuesta: por curiosidad. De hecho, la Biblia dice: porque veían las señales que hacían los enfermos. No hay más información al respecto. Quiere decir entonces que una señora le dice a su compañera en el mercado: ¿sabías que Jesús va a venir esta tarde? ¿Quién es Jesús? El que sana a los enfermos, el que estira piernas, el que resucita muertos, el que hace, el que provoca cosas milagrosas. La transmisión oral comunicacional provoca curiosidad en la otra compañera que está comprando zanahorias en el mercado. Entonces, ¿qué hace ella? Se une con ella y así se replica en una multitud de personas. Ellos van detrás de Jesús como multitud solo por curiosidad. Me fui entonces por curiosidad al diccionario y encontré que curiosidad se define como emoción positiva fuertemente vinculada
al impulso de conocer o averiguar cosas novedosas y resolver interrogantes. Curiosidad es una respuesta humana, natural, instintiva, y puede darse como un estado emocional temporal o configurarse en un rasgo de personalidad. Otra definición dice que curiosidad es emoción agradable. Emoción agradable, estoy tentado a seguir hablando de emoción agradable. Bien, que involucra la búsqueda de información, conocimiento y de experiencias nuevas. Todos los que estamos aquí somos curiosos. Digan amén, pecadores. Todos los que estamos aquí somos curiosos, aunque posiblemente no todos los que están aquí sean chusmas. Curiosidad es una cosa y metiche, dicen en otros países, y meterte en la vida, indagar en la vida de los demás, esa es otra cosa. Pero esto está en nosotros y hasta instintivo en nosotros. Curiosidad por ver, curiosidad hasta por probar cosas buenas y cosas no tan buenas. Curiosidad por probar cosas que hacen mal y también las otras cosas que hacen bien. A ver, por lo general, de hecho, no está en mí poder evitar esto, pero por lo general de 10 fumadores, 8 a 9 inician su adicción al tabaco por curiosidad. Bueno, ustedes no saben de qué estoy hablando, pero lo cierto es que nunca falta un enviado de Satanás que después de le ofrece al amigo que está al lado, que en su vida tuvo eso en sus manos. Y la oferta es así: ¿quieres probar? Y el otro Salamín, digo, el otro ¿qué hace? Bueno, entonces y él, sabio en el tabaco y pulmones ennegrecidos, dice, así les pasa a todos la primera vez. Entonces, de hecho, lo mismo ocurre con la adicción a las drogas. Nunca falta el vivo, el que mostrando sus brazos y su nariz, y de hecho haciendo lo que hace delante del que jamás probó ni probaría droga jamás, lo que hace es, ¿quieres probar? ¿Y qué hace el? Prueba. Porque al final es una prueba. Sin darse cuenta, sin querer darse cuenta, definitivamente, que de hecho, para probar qué se siente, no se dan cuenta que luego no sienten cómo se van convirtiendo en esclavos de algo que lo va a matar en cómodas cuotas y que le pone fecha de vencimiento. Entonces, todo tiene que ver con la curiosidad. La curiosidad que nos lleva a una computadora. La curiosidad que nos lleva a un lugar donde no debo entrar. La curiosidad que me hace probar lo que no debo probar. Ahora, eso como fenómeno en la raza humana es descriptible y es experimentable por quien quiera en toda la raza humana en todo el mundo. Por eso, al decirlo, también debo decir que en términos de saber quién es Jesús, hay quienes se acercan a Cristo por curiosidad. Es decir, van detrás de Jesús como era esta multitud, porque era una experiencia agradable. Lo que pasa es que el texto no dice los relatos que van teniendo la gente entre ellos. No estuviste cuando lo resucitó, vos vieras. No estuvo, no, para que te cuento. Y le va contando todo lo que vio y lo que experimentó con lo que vio. Porque, damas y caballeros, la curiosidad por ver una nueva señal o un nuevo milagro era demasiado fuerte como para quedarse en casa sabiendo que él iba pasando por ahí cerquita de la casa. Vamos, confiesen, si alguien mira por la ventana, ¿cuántos miran por la ventana? Bueno, si alguien mira por la ventana y grita para adentro, está pasando Jesús ahí afuera.
¿quién de todos dirá, no te pongas, qué lindo, qué bueno, sigamos viendo? No, dejan todo lo que están haciendo para ir y verlo a Jesús, ¿o no? Es más, ninguno le gustaría quedarse al final de la multitud, haría esfuerzos por ponerse cerca y en lo posible, ¿por qué no?, para mirarlo de cerca y verle el cabello y de qué color eran los ojos, y si era nariz grande, grandota, aguileño con montaña en el medio, o qué estatura tenía, o cómo hablaba. Eso es curiosidad. De hecho, bajamos a uno de los dioses nuestros y le dicen, me parece que Messi estacionó afuera de tu casa. No, la curiosidad hará que salgas de tu casa y en lo posible, y después lo subo a las redes para la envidia de todos los mortales que no tuvieron el privilegio que yo tuve. Eso es curiosidad. De hecho, curiosidad inclusive por ver a Dios obrando. Cualquiera de los nuestros que hace tiempo que no viene a la iglesia, 2 o 3 nada más, que no viene al templo, si usted va y les cuenta, ¿sabía lo que está pasando en Alén y Villarino? No. Vos bien, no sabés cómo la gente se está sanando. Los que no tienen las muelas, y típicos milagros que nosotros contamos siempre. ¿Sabe qué va a ocurrir a la otra semana? Es que van a venir a ver a Dios obrando. Y vienen a verlo por curiosidad. En mi caso, cuando yo me he enterado que Dios ha estado obrando en otros lugares, provocó que yo con la pastora y yo hiciéramos viajes para llegar a ver en ese lugar lo que está pasando. Así llegamos a Pensacola con el Héctor Herrera, mi primo. Una aventura que no tengo tiempo de contarla, pero llegamos allá sin hablar inglés. Good morning, good night, come here forever and ever, don't worry, be happy, Benny Hill, Pensacola. Lo cierto es que llegamos para ver lo que estaba ocurriendo, inclusive hasta para conocer a un famoso predicador. Viene Omar Herrera ahora a Villarino y Alem. Curiosidad por ver cómo son los evangélicos, cómo es un culto de ellos, para tratar de entender por qué levantan las manos y le hablan a alguien que no ven. Curiosidad para ver por qué se conducen como se conducen. Curiosidad, atención, solo satisface el deseo de conocer, pero curiosidad no cambia la vida. Hasta puede la curiosidad hacerte crítico de lo que estás observando y hasta decepcionarte de lo que estás viendo. La curiosidad genera una necesidad, la de hacerte crítico de lo que ves o decepcionarte de lo que ves o querer tener lo que estás viendo. Por eso es tan fuerte la curiosidad que en el texto me dice a mí que no eran 3 o 4 que iban detrás de Jesucristo, era una multitud que se movía de pueblo en pueblo solo para ver a Jesús haciendo un nuevo milagro. La semana pasada sanó 2 ciegos, vamos a ver ahora si le traen un sordo. Vamos a ver ahora, creo que se murió don Roberto, a ver si lo puede resucitar. Ellos van buscando más adrenalina semana tras semana, pueblo tras pueblo. De hecho, lo que veo aquí es que hasta aquí esa multitud solo eran meros espectadores de algo, nada más que eso. Señoras y señores, la fe, la religión también tiene mucho de gente curiosa. Son personas que conforman o son parte del fenómeno, pero no son vertebrales a la fe cristiana. No son fundamentales a la fe, no son determinantes. Es decir, se puede prescindir de los curiosos. Se puede uno llegar a decir, no los necesito, y es correcto. Porque, damas y caballeros, ningún movimiento en el mundo fue ni será sostenido por los curiosos, sino por los comprometidos. El curioso, así como va,
desaparece, porque él solo quiere ver, él no quiere vivir lo que está viendo. De hecho, esta iglesia está de pie por obra y gracia de los comprometidos y no por obra y gracia de los curiosos. Y claro, más viejo me pongo, menos anestesia tengo. Cuando me dicen, pastor, una pregunta, es solo por curiosidad, me dicen. Antes me preparaba a responderla, ahora me doy media vuelta y me voy. Oh, qué maleducado, sí. Antes me quedo, pero ahora sencillamente tiendo a no responderla. Porque si solo pregunta por curiosidad, es que quiere satisfacer un deseo, una novedad que no lo deja tranquilo. Como en algún lugar del planeta alguien me dijo, por curiosidad. Una preguntita, porque quiero saber nomás, ¿de dónde saca el dinero usted para pagar sus pasajes? Él quiere saber de dónde saco el dinero. Lo que él no quiere saber es en qué cuenta puede depositar el dinero para pagarme el pasaje. ¿Me ven? Me voy a ahorrar ejemplos porque tampoco creo que quiero crear un clima inadecuado para lo que ocurrirá en Argentina esta tarde desde las 3 de la tarde. Que hay ayuno nacional, no sé en qué están pensando. Así que si me permite y me salgo del sagrado púlpito y digo, si va a hacerle la pregunta a alguien, elimine la cláusula por curiosidad. Hágalo porque está interesado en saber y hágalo porque su interés en saber es un interés escondido de querer ayudar. Sigo con el desarrollo del texto, capítulo 6, versículos 3 al 5. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ese es un momento que yo hubiera querido estar si el túnel del tiempo existe. Hay una multitud, luego se habla de por lo menos 5.000 varones, o sea, puede llegar a 8.000, 10.000 personas, mujeres, niños y demás. Entonces, Cristo, con una tranquilidad pasmosa, ve que vinieron a buscarlo a él. Entonces le pregunta a Felipe, ¿de dónde sacamos comida para todos estos? Diga, wow. Ahora, ¿qué tengo acá? Que esta multitud pasó unas cuantas horas y de pronto, después de algunos milagros, la curiosidad se hizo para ellos una necesidad. ¿Cuál fue la necesidad puntual aquí ahora? De hecho, la multitud no quería, ni tampoco podía irse de allí, porque no querían perderse el próximo milagro de Jesucristo. No se dieron cuenta que en el proceso de seguir esperando la próxima actuación de Jesucristo, la hora había avanzado, y tanto había avanzado que ya no habían comido nada hasta el momento, y habían descubierto que absolutamente todos los kioscos y tiendas estaban cerrados. Así que la curiosidad comenzó a transformarse en una necesidad. Ahora hubo necesidad de comer. Y señoras y señores, cuando hay necesidad de comer, la curiosidad queda en un segundo plano. Ahora Jesús, dijeron los discípulos, va a estirar una pierna, pero muchos ya no se quedarían a ver lo que va a hacer, porque ahora tengo que comer. Por eso, lo que muchos están listos para hacer, cuando la necesidad se hace más fuerte que la curiosidad, aunque tengan al mismo Cristo delante estirando una pierna, dicen, voy a ver si consigo algo y vuelvo.
en argentino, quédate vos, voy yo al kiosco y vuelvo a ver si consigo algo. Porque no importa tanto lo que veo, como sí importa mucho lo que necesito. O sea, veo que va a estirar una pierna, pero no necesito porque las mías están en orden. Lo que necesito ahora es comer. Y es capaz de levantarse, interrumpir e irse a buscar lo que satisfaga su necesidad, en este caso de comer. Lo que veo ya no sirve, a un segundo plano quedó. Lo que vale ahora es lo que yo necesito. Iglesia, amigos, hermanos, esta es una dinámica realmente habitual, realmente para mí maravillosa. Porque cuando fui a ver algo por curiosidad, descubrí que tenía necesidad de eso que estaba observando. Por eso hemos ido a muchos países, hemos llegado a muchas iglesias por la curiosidad de ver obrar el Espíritu Santo como estaba obrando en ese lugar, y descubrí que yo necesitaba eso que yo veía suceder en otros. Yo necesitaba eso. De hecho, así fui al Estadio Obras Sanitarias, así al Luna Park, así a distintos países en el mundo, así llegué hasta Corea 2 veces. Quería ver el obrar del Señor. Cuando dormí en esa montaña de oración, de hecho, mi curiosidad era conocer la montaña de oración. La curiosidad me llevó con una cámara a filmar ardillas en la montaña de oración. Hasta que de pronto, satisfaciendo mi curiosidad, descubro que tengo necesidad del Dios de ese país. Y la necesidad me puso frente a otro escenario. Así las cosas, la curiosidad a esta multitud les hizo olvidar que al cabo de algunas horas iban a necesitar comer. Por eso ninguno llevaba provisiones para eso. El texto no dice que luego de haber pasado tantas horas sin comer, armaron un reclamo tipo piquete a la Argentina, a Jesús, gritándole cosas tales como: ¡Hey! Hace 8 horas que estamos acá, ¡hey! Tenemos hambre, queremos comer, queremos comer, queremos comer, queremos comer. Pero está sanando a un enfermo, queremos comer. Pero está dándole la vista a un ciego, queremos comer. Curiosidad a otro plano, necesidad al primero. Y dijo Jesús: ¿qué vamos a hacer para darle de comer a esta multitud? A Felipe. Mi Biblia dice que él sabía lo que habría de hacer. Él hace una pregunta para la cual él ya tiene una respuesta. En ocasiones, sorpresivamente, tengo necesidad de algunas cosas. Y a ver si alguno de ustedes se puede ahora encarnar más con la palabra que el Señor puso en mi corazón. En ocasiones tenemos necesidad de sanidad, necesidad de otro empleo, necesidad de pagar deudas, necesidad de un trabajo. En ocasiones la necesidad se levanta sin pedirme permiso, cuando mi vida ya está arreglada, cuando mi día está en orden, cuando todo mi presupuesto está exactamente ubicado, todo en su preciso lugar. De pronto un desarreglo se hace una necesidad y todo entonces pasa a un segundo nivel. De pronto estoy bien físicamente. De pronto tengo una salud envidiable. De pronto hago gimnasio, fitness todos los días. Pero al hacerme el estudio de rutina solo para confirmar que todo está bien, descubro que tengo una necesidad. Descubro que estoy en riesgo. Descubro que no están bien las cosas con mi salud. Y es ahí donde debo resolver qué exactamente voy a hacer. Todos los que estamos aquí, todos los que nos miran allá, tenemos necesidades. Unas más dramáticas que otras, pero todas son necesidades. Unos dan a conocer su necesidad.
dan a conocer su dolor, dan a conocer su terror, su pánico, su miedo. Otros ocultan su necesidad, como con vergüenza, como sintiéndose que son los únicos seres extraños del planeta donde viven los humanos que tienen algo que el resto no tiene: necesidades. Lo cierto es que unos lo cuentan y otros lo ocultan, pero hay una necesidad. La curiosidad se fue a otro nivel. Lo que necesito ahora es resolver la necesidad. Recta final de esta palabra. Llega el versículo 6 hasta el 11. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Me consuela esta afirmación: él sabe lo que tiene que hacer. Quizás consuele a alguien el solo oírlo. Él sabe lo que tiene que hacer. Él sabe. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hagan recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, 5 panes, y de hecho, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Dijo uno de sus discípulos: Señor, ¿cómo que le daremos de comer? Son 5,000 sin contar damas, niños y demás. Son como 8,000, 10,000 personas. Ni con 200 denarios le podríamos comprar algo, aunque sea para que tengan un poquito cada uno. 200 denarios. Un denario era la paga diaria de un empleado y hasta a veces de algún soldado del Imperio Romano. 200 denarios, la traducción de nuestros costos hoy representan unos $200. Algo así como: ni que compremos 200,000 pesos de pan alcanzaría para darle un poquito a cada uno de tantos que ellos son y están. Así las cosas. Ahora no hay curiosidad. Ahora hay necesidad. Y junto con ella aparece un pequeño y gran inconveniente: cómo alimentar a más de 5,000 personas de modo que todos queden satisfechos. Ahora todo es un problema. Así lo entendió Felipe, así lo entendió Andrés. Por eso el versículo 6 dice: esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de ser, y más, los desafía diciendo: denle ustedes de comer, dadle vosotros de comer. Lo cierto es que ese muchachito que aparece en la escena y se roba todo el protagonismo, Felipe dice: no tengo idea de cómo resolver, cómo darle de comer a tanta gente. Los negocios están cerrados. Sí, apareció Andrés. Yo no sé por qué hizo esto. Encontró un muchacho que era el único que tenía alguna vianda para comer, que eran 5 panes pequeños y de hecho 2 peces. Traducción mejor: hay hasta 7 especies de peces en el mar de Galilea. Y todo apunta e indica que lo que multiplicó el Señor en términos de los famosos peces traduce como la sardina de agua dulce, que no es más grande que este tamaño. Y de hecho es una comida típica para aquellas personas de esas latitudes, al punto que cuando uno amontona las sardinas de agua dulce, entre ellas sus cuerpos comienzan a salarse, al punto que lo comen como si fuera un picoteo. Muy argentino lo que acabo de decir. O sea, no necesariamente es como una cena elaborada gourmet, es algo típico, cultural. Entonces la escritura dice que Cristo dijo: hagan que todos se sienten. Por favor, no te vayas de este momento
Se sientan como 8,000 personas. Porque si yo, Omar Herrera, soy Jesucristo y les digo que se sienten, y veo que todos se sientan, a mis adentros yo voy a preguntarme, ¿y ahora qué hago? Porque si los hice sentar, no debe ser para, ay, qué lindos que se ven. No, es porque el tema es que no hay comida. La Escritura dice que tomó los panes, de la misma forma los peces, dio gracias al Señor por esos peces y por esos panes, y comenzó a repartir el pan y los peces. Le dijo a los muchachos, vengan y ayúdenme como meseros, como mozos, y empezó a darles pan que los sacaba de algún canasto inexistente, o salían desde sus manos, o desde el aire, o yo no sé cómo se produce, porque no se pueden explicar los milagros. El punto es que el número 3700 allá atrás no tiene idea cómo está llegando pan y peces de agua dulce. Lo que sí sabe es que va a comer. Luego se entera que el que trajo la comida de algún restaurante del cielo, o de donde lo sacó de la estratosfera, comenzó a repartirles pan y peces. Y tan preciso fue que inclusive repartió de modo que queden satisfechos, al punto de que se llenan 12 canastas de pan y de peces. Al punto también de que luego eso no se lo llevan a comer, sino que lo reparten entre los demás. Lo que tengo entonces como enseñanza, y por eso subo el volumen de mi voz, es algo interesante. La curiosidad atrajo a una multitud. Las señales milagrosas les hizo olvidar la necesidad de comer. Pero ante esa necesidad, la de comer, la multitud espera. Y los discípulos desesperan teniendo frente a ellos al que hace milagros. ¡Ey! Frente a ellos está el que hace milagros. Sin embargo, se desesperan y acuden a sus bolsillos a hacer las cuentas presupuestarias para alimentar 10,000 personas. Y el que está preguntándoles es el que hace milagros. A veces me parece que no entendemos nuestra posición frente a la realidad de quién es Jesucristo. Y ese es el punto. Cuando la necesidad aparece, la pregunta es, ¿y ahora qué hago? Respuesta, nada. Respuesta, pregúntele a la mujer del flujo de sangre, todo, mi dinero, mis ahorros, los médicos, todo y nada, todo y no es suficiente. Y lo que traje esta mañana es para ver si aliento a alguien que posiblemente hiciste nada, que posiblemente hiciste todo, que posiblemente hasta lo imposible, y te encontraste que es nada, que no es suficiente. Pero me paré aquí para gritarle a alguien, hay algo más que puedes hacer, y que es, tienes derecho a esperar un milagro. Tienes derecho a esperar a un milagro de aquel que está en tu corazón y que los hace. Bendito sea su nombre. En algún momento, entre que se sentaron todos y comenzaron a repartir los panes y los peces, se multiplicaron en miles. Comieron todos, quedaron panchos y hasta sobró. Algo que aprendo es que la curiosidad no llena mi necesidad, a veces satisface mi morbosidad. Mi necesidad la llena el único que aún hoy sigue haciendo milagros. Ellos fueron para ver y tuvieron hambre, pero esta multitud que fue para ver y tuvo hambre, ahora disfrutan de un milagro que no esperaban. Ellos fueron a ver una señal. Ahora todos ellos eran parte de la señal. Y así estoy. Y así sigo. Sigo esperando encontrarme
con mis milagros. Que un día mis ojos estén sanos. Es mi derecho a creer en milagros, porque al lado mío anda uno llamado Jesucristo. Y sigo esperando mis milagros. Que un día mis oídos se abran. El escándalo que voy a hacer cuando eso ocurra. Y si eso no ocurre, el escándalo que voy a hacer por servir a un Señor y al Salvador de mi vida. Por eso no me voy a encerrar en casa, porque a veces la vergüenza hace que te encierres. Por eso la molestia que uno sospecha tiene cuando repregunta 20 veces: ¿qué dijiste? ¿Cómo me dijo? Prefiero no hablar, prefiero esconderme. Lo cierto es que esta es mi decisión. Me seguiré moviendo por todas partes, pero no ya como un curioso, sino como un necesitado de todo eso que Él sabe que yo tengo necesidad. Por eso mi recomendación es, y si sirvo de hacer alguna especie de modelaje, no discutas con Jesucristo. No discuto con Él. Por eso ya no me enojo con Él. No me entristezco por eso. Sigo siendo uno más de la multitud que quiere verlo, vivirlo, predicarlo, mostrarlo, esperando, eso sí, en el profundo secreto de mi corazón, que quizá esa tarde, quizás esa mañana al despertarme, quizás ese púlpito en esa iglesia a la que fui, quizás ese momento que estaba sentado con la pastora viendo un programa, quizás ese día, en ese servicio, en el fondo de mi corazón mantengo la expectativa. No sea cosa que en los próximos minutos reciba lo que tanto tiempo he estado esperando. Vivir creyendo en milagros no me estupidiza. Creer en milagros arregla mi presente y entusiasma mi futuro. Lo he contado 1000 veces. Cuando vi al viejo don Arnoldo, mi padre, tomando tantas pastillas, le pregunto: ¿no se cansa papá de tantas pastillas? Y me dice: claro que sí, hijo, pero esta es mi salud. Y cuando me fui me llamó y dijo: pero venga compañero, no, eso no es todo. ¿Qué más falta, pa? Y él me dice: todas las noches me voy a dormir creyendo que mañana al amanecer haya descubierto que recibí mi milagro. Por eso, si ustedes de esta iglesia y el pastor y la pastora tienen cierta entidad en el consejo hacia ustedes, nunca digas más de lo que debas decir frente a alguien que tiene una necesidad. No quieras ser profeta ese día profetizando lo que Dios no garantiza. Tampoco te erijas como un condenador sospechando de cosas ocultas. Como habitualmente me ocurre en el pastorado, me encuentro permanentemente con el rostro de las malas noticias, con la necesidad de echar carne y hueso y con la necesidad que me dice: hemos hecho todos los intentos, hemos probado todo lo posible por probar y no hemos recibido nada. Si alguno de ustedes, varios están aquí, recordarán cuántas veces les dije: de 1000 amores yo quisiera orar y que tal cosa no suceda. Lo más que hago en todo caso es, me llamo a silencio, me pongo al lado, lo abrazo con respeto y le digo: tenés derecho de creer en un milagro. Yo tengo el derecho de invitarte a que creas en un milagro. Aquí hay esposas que quieren ser mamás y no pueden. ¿Cómo quisiera yo hacer un servicio y que todos los resultados posteriores digan que están embarazadas? ¿Cuánto quisiera hacer eso? Pero de hecho, como no está en mí hacer milagros, sienta en mí transmitir la palabra y decir: crees en el mismo Cristo que yo creo. Creemos en el Hijo, en el mismo Hijo de Dios que hace milagros. Tienes derecho a creer que un día, cuando no lo pensabas, cuando fuiste por curiosidad, vaya a saber hacer qué,
descubriste que algo pasó en tu vientre, para que todo el mundo, la ciencia incluida, grite: eso ha sido un milagro. Vete a casa creyendo en milagros. Vete a casa a enfrentar tus días duros. Vete a encontrarte con tus 5 panes y a veces sin tus 2 pececillos o sardinas de agua dulce. Pero no te vayas incrédulo, no te vayas escéptico. Sufre tu dolor, sufre tu crisis, pero que en el fondo de tu corazón siempre digas: seguiré creyendo en milagros. Así, quizás viniste por curiosidad a un servicio solo para descubrir una necesidad. Que el Cristo que otro te contó y que predicó este tipo es el Cristo que necesitas. Es el Cristo que quiere llenar tu corazón ahora. Curiosidad, necesidad, un milagro, cuando de pronto puedes recibir aquello que estabas esperando. Sigue creyendo en milagros. Esto me dijo el Señor. Les dijera: